Bueno, primero vamos a hablar de lo que son las dimensiones. Entonces, aquí hay un video, pero antes de eso quisiera explicarles un poco lo que vamos a hablar. Para comprender lo que en realidad es lo que nosotros percibimos como tiempo. Porque hace... viendo ahora los programas de Tele TV que están saliendo, un compañero mencionaba que el tiempo no existe. Entonces digamos que esta frase como que me estuvo persiguiendo, o el tema del tiempo y del espacio me estuvo persiguiendo, entonces por eso elegiste este tema. Entonces cuando escuché esa frase, sí la acepté, pero después me puse a preguntar, bueno, y el tiempo no existe, entonces ¿qué es el tiempo? A pesar de que ya en el blog yo ya lo había leído y supuestamente ya asimilado, como que me surgió la necesidad de entender a qué se refería esa frase realmente, ¿no? O si alguien me preguntara en ese caso, por ejemplo, que ustedes me dijeran, oye, ¿el tiempo existe o no existe? Y que yo les dijera que no. Entonces, por eso empecé como que a releer otra vez, a investigar. Entonces, lo que puedo decir es que el tiempo, se puede decir que existe y no existe. O más bien, el tiempo es otra cosa, es algo diferente a lo que nosotros pensamos. Entonces, digamos que todo empieza con un punto. Ese punto puede representar también a nuestro ser, pero bueno, eso lo dejamos igual para un poco más adelante. Entonces, imaginemos que existe este punto. Este punto, digamos, es lo más cercano al origen. Este punto no tiene ninguna dimensión, o sea, no tiene ni alto, ancho, profundidad, nada. Entonces, digamos que así es como comienza, digamos, la creación, ¿no? de lo que son las dimensiones. Y después de las dimensiones, lo que ya es como tal una matrix, ahora que está tan de moda el término matrix, que nosotros decimos un espacio matricial. Entonces así es como empieza. Entonces este punto, lo primero que hace es que, digamos que se mueve hacia acá, ¿no? Pero en una línea, o sea, conforma una línea. Pero esta línea no es más que una sucesión de puntos, o sea, como si este punto avanzara, ¿no? Sí, claro. ¿Se imagina? Entonces, aquí, digamos que está esta dimensión, obviamente nada más tiene este plano, ¿no? Entonces, supongamos que, digamos que este ser es consciente, entonces pues él solo percibiría esta dimensión, ¿no? Entonces después tenemos, imaginen que el punto crea un plano perpendicular, entonces aquí ya tenemos dos dimensiones. Entonces, imaginemos aquí un cuadro. Este cuadro está en dos dimensiones. Aquí ya tenemos, por ejemplo, alto y largo, ¿no? Entonces, después tenemos, imaginen que después hace esto. Un cubo. Entonces ya tenemos un cubo, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos alto, aquí alto, largo y el ancho, ¿no? Entonces tenemos las tres dimensiones. Eso es lo que nosotros percibimos y ese es digamos, en el mundo en que nosotros habitamos, con esas dimensiones. Entonces, aquí digamos, lo interesante es que nosotros el tiempo es como percibimos la cuarta dimensión. Y aquí es donde ya entra, digamos, la programación que hemos recibido durante mucho tiempo y donde a lo mejor choca como el concepto del tiempo. Por ejemplo, imagínense que tenemos este cubo, ¿no? Obviamente aquí, si se dan cuenta, también es dos dimensiones, lo estoy dibujando, pero nuestra mente le da el sentido de profundidad porque ya lo conocemos. Pero digamos, aquí tenemos por ejemplo, este borrador es el objeto tridimensional. Aquí ya tenemos el largo, el ancho y la profundidad. Entonces, ¿cómo es como percibimos el tiempo? Digamos que nosotros lo tengo aquí y lo muevo acá. Entonces, de moverlo aquí a moverlo acá, me tomó algunos segundos hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos como tiempo. Entonces, aquí lo interesante, digamos que en la cuarta dimensión, o sea, una dimensión que nosotros todavía no abarcamos totalmente, sino que la rozamos, nosotros no podemos ver el movimiento completo, ¿sí me explico? O sea, yo solo lo veo aquí y veo cómo avanza hacia acá. Pero en realidad, digamos que en la cuarta dimensión, todo ya existe al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es como, ahorita el video lo explica un poco, digamos, pues pone un ejemplo, ahorita lo vamos a ver, pero lo que quiero
como decir es eso. O sea que ya, digamos, este movimiento ya existe en la cuarta dimensión, pero obviamente nosotros como lo vemos de forma lineal, vemos el tiempo como si fuera, aquí tenemos al pasado, tenemos al presente, tenemos al futuro. ¿Sí? Que nos encontramos en esos tres. Sí, bueno, eso es, ahorita lo comentamos, pero realmente nuestra, digamos, conciencia normalmente es como si trabaja así. Y ahorita también vamos a hablar por qué es que lo percibimos así, pero realmente esto es como lo vemos, como un movimiento lineal. Entonces voy a poner el video y ahorita para comentarles o ahondar en algunas cosas de las que explica el video. Sí.
llega hasta la 10ª dimensión, pero ya con esto Sí. se entiende. ¿Cómo se llama tu video? Se llama Explicando la 10ª dimensión, me parece. Entonces, aquí lo interesante es que, digamos que como en las dimensiones inferiores, obviamente si tú estás en una dimensión inferior, lo que está en una dimensión superior tú lo vas a ver, digamos, parcialmente. Es, por ejemplo, imagínense una hoja, ¿no? Y yo meto el borrador, o sea, el borrador va a tomar esta forma. O sea, por ejemplo, el caso de una botella, ¿no? Si ustedes quieren pasar, digamos, una botella en un mundo de 2 dimensiones, supongamos que es este cuadro, y yo paso una botella, ellos lo que van a ver es primero, digamos, si la meto por la punta, pues van a ver la tapita, ¿no? Y después van a ver que esto se hace más grande y más grande. Pero ellos no van a tener, digamos, una idea completa de lo que realmente vieron. O sea, para ellos van a tener solamente este reflejo. ¿Eso plano? Así es. Entonces ellos no tienen, porque no tienen digamos, la conciencia, o sea, no lo abarcan en su conciencia la profundidad. Algo así es lo que pasa con nosotros. Que no captamos. Exacto, pero digamos que aquí se complica un poco, porque aquí es donde entra en juego la conciencia. O sea, la conciencia siempre va a formar parte de todo, pero nosotros, bueno, y aquí también es digamos, lo genial de la creación, porque nuestra conciencia, si nosotros, digamos, estamos en una 3ª dimensión, pero adelante. Sí, pasa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acabamos de pasar donde te quieras sentar. Sí. Sí. Hay lugares. Sí, entonces aquí es donde entra la conciencia. O sea, si nosotros, digamos, estamos inmersos en la 3ª dimensión, si nuestra conciencia no abarcara parte de la 4ª como tiempo, digamos, no podríamos interactuar. ¿Sí me explico? Estaríamos inmersos en nuestra dimensión. O sea, imaginen un plato de fideos, ¿no? Es como si un fideo quisiera ver todo desde adentro, o sea, no puede, tenemos la capacidad como de imaginar o de proyectar nuestra conciencia y ver desde afuera lo que es un plato de fideos, exactamente, aunque estemos nosotros adentro. Así es, digamos, lo que nosotros como estamos. Y a qué es a lo que voy, o como yo lo entiendo, es que es como dice el video. No sé si vieron que menciona que, por ejemplo, nuestro cuerpo tridimensional, cómo lo vería, incluso pasan ahí como el cuerpo humano. Sí. Y nosotros nos vemos cuando somos pequeños, cuando vamos creciendo, y no vemos la totalidad. ¿Sí me explico? O sea, no vemos cuando somos niños y casi prácticamente cuando ya vamos a morir. Ese crecimiento, ¿no? Exactamente, pero aquí no es simplemente, digamos, esa línea desde que nacemos y morimos, como si fuera una línea recta. No, es lo que explica también el video, sino que entran en juego todas nuestras decisiones. ¿Sí me explico? Y aquí es donde entra digamos, en juego la 4ª dimensión, que la 4ª dimensión es donde nosotros somos conscientes de todo lo que pasa en otras dimensiones. O sea, por ejemplo, si en el caso de esta ponencia, o sea, yo tuve que evaluar, digo, bueno, ¿por qué la voy a hacer? Tengo una intención, tengo un propósito, y por qué me conviene, digamos, más hacerla que no hacerla. ¿Sí me explico? Entonces es esa capacidad como que de verlo. Entonces tú ya la estabas haciendo antes de... Pues es que cuando nosotros la pensamos, digamos, en la mente, tenemos el material para crear una realidad. Pero nosotros en nuestra mente está llena de lo que llamamos una ecuación de elección. O sea, por ejemplo, imaginen la ecuación de elección así como un cubo, ¿no? Como una cajita negra aquí, pues, imaginen nuestra mente, sí. Por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, como estamos en un mundo dual, por lo mismo de la conciencia, por lo general todo siempre se reduce a 2 cosas, ¿no? O sea, un sí o un no. O bueno, el malo, el diablo y Dios. O sea, casi siempre todo lo... Hombre y mujer. Estamos exactamente. Entonces estamos en un mundo dual. Entonces tenemos 2 elecciones. Y bueno, sí, 2 opciones y tenemos aquí una salida. O sea, que tenemos que decidir sí o sí. O sea, no hay... O sea, andamos pendulando. Exactamente. Sí y no. Exactamente. Eso es una, digamos, se podría decir donde está atrapada nuestra conciencia. A veces estamos muy felices y a veces no nos llena.
Exactamente, o sea, estamos pendulando de un lado a otro. O sea, podemos ser, digamos, buenos con el prójimo y de repente al otro día ya no serlo, ¿sí me explico? Y estamos en ese juego, alimentando a unos y otras fuerzas. La dualidad siempre nos atrapa en la tercera dimensión, ¿no? No siempre. Pues es que depende, o sea, no necesitas estar en otra dimensión extra, digamos, para no ser manipulado. Pero no tiene, o sea, sí tiene que ver con el espacio, pero no tiene que ver con el, o sea, a lo que voy es que la conciencia no es que, yo yo lo entiendo, no es que tú de repente un día veas todas las opciones y sepas todas, o sea, ¿sí me explico? Sí. Sino que tú a lo mejor como lo entiendo, parte de este juego de venir aquí es que tú sabes que al venir vas a tener acotado y tú tienes que elegir la correcta. O sea, tienes que tomar la elección correcta, pero de cierta forma estás acotado, o sea, como que te estás poniendo a prueba a ti mismo. Es como jugar a hacer la cárcel, uno meterse en prisión y tirar la llave y estar jugando que es el de cierta forma, o sea, es que hay muchos propósitos, o sea, un propósito puede ser ese, aparte de otro propósito. Y se nos olvida al fin que somos libres y nos quedamos prisioneros. Exactamente, pero a final de cuentas tiene que ver con el libre albedrío, o sea, es una decisión, ¿sí me explico? Y todo eso se puede reducir, digamos, a esta elección. O sea, si yo vengo a este mundo, o digamos, y elijo olvidar, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Pues sí, elijo que sí, entonces vengo y nazco aquí. Entonces ya si llego a este mundo, entonces voy a cumplir mi propósito, pues obviamente lo olvido, ¿no? Yo no sé a qué vengo, tengo que recorrer. Entonces llega un punto en donde a lo mejor yo no tengo al 100% las pruebas o la certeza, pero tengo una certeza de que yo vine a hacer algo, de que lo tengo que llevar a cabo, o de plano la inconsciencia, y eso también es de lo que vamos a hablar ahorita en otros temas, porque todo es un poco, es complicado, pero ya cuando se entiende pues ya toma sentido. Entonces, ¿y qué tal si la inconsciencia me gana? Y no solo la mía, sino la de todos, porque estamos conectados, y ahorita les explicamos por qué. Pues puede que yo no llegue a cumplir mi propósito en esta existencia, porque no estoy listo aún. ¿Me explico? Entonces, pero esto, digo, puede ser desde lo así muy grande hasta, pues, si me voy a comer una hamburguesa, sí o no, ¿no? Entonces, es como dicen, o sea, puede que, como la teoría del el efecto mariposa le llama, ¿no? O sea, que si tú haces cualquier cosa, le puede afectar a alguien que ni siquiera... Un aleteo. Exactamente. Va desencadenando ese viento hasta provocar un huracán del otro lado del planeta. Exactamente. Por eso es lo que menciona el video. Todo, digamos, esa quinta dimensión se va, digamos, que ramificando. O sea, se va ramificando, entonces se va haciendo un camino complejo donde intervienen mis elecciones y también las acciones de otras personas. ¿Sí me explico? Cuando dices que todos estamos conectados, ¿está comprobado empíricamente? Pues no tanto. O sea, digamos, es que ese es un... Yo te comento esto, perdón, porque unos científicos hicieron un experimento donde fueron a una isla, partieron manzanas y las aventaron a la playa. Una isla de puros monos, y partieron la manzana y aventaron las pedazos de manzana a la arena. Llegaron los monos y empezaron a comerse las sí. Empezaron a comerse los pedazos de manzana. Hubo un mono en que agarró el pedazo de manzana y fue y lo lavó, y se lo tragó así. Entonces los científicos fueron a otra isla y se dieron cuenta que esos monos ya hacían lo mismo. Sí. Ellos partieron la manzana y todos los monos lavaron la manzana. Sí, de eso vamos a hablar también. Sí. De hecho eso es, yo creo que lo principal de lo que habla de lo que trata esta ponencia. Lo que yo quiero es, digamos, explicarles y brindarles más información acerca de eso, pero básicamente vamos a llegar a esa parte. Entonces, no lo tenía contemplado mencionarlo aquí, pero yo creo que sí, por viendo las dudas. Esto es en cuanto a las dimensiones, ¿no? Sí. Entonces, esto lo explico para que, digamos, tengamos al menos abierta la posibilidad de que entonces, si digamos, nosotros estamos en la tercera dimensión, o sea, teóricamente, incluso matemáticamente, se puede comprobar que hay otras dimensiones, pero nosotros digamos que como no lo vemos, no lo creemos. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces yo lo único que quiero es que, bueno, abran su mente esa posibilidad. Entonces, si existen esas otras dimensiones, ¿cómo es que interactúan conmigo? ¿O cómo es que me afectan o no me afectan? Pues muy simple, es lo que les decía, o sea, por ejemplo, con la ecuación de elección. O sea, si yo, por ejemplo, ustedes a lo mejor al venir fue un punto de inflexión,
O sea, un punto de inflexión es digamos, yo estoy aquí y tengo dos opciones aquí, ¿no? Sí. Venir o no venir. Entonces aquí yo tengo una decisión, a lo mejor ya ahí depende de la conciencia, o sea, a lo mejor para mí es importante venir porque siento que van a explicar algo que me puede servir. ¿Levantarte de la cama y hacer la ponencia o quedarte en tu cama acostado? Ajá, en el caso mío sí sería así. Como ejemplo. Exactamente, entonces ese es un punto de inflexión, es algo importante, aunque puede, como todo en el mundo es fractal, bueno, todo en la realidad, o sea, como arriba es abajo y bla, 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 o sea, puede haber muchas decisiones pequeñitas, ¿no? Incluso qué voy a desayunar, cosas así, pero hay otros que, digamos, puntos de inflexión que son más importantes, o sea, cuando tenemos que tomar una decisión importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, me caso o no me caso, cosas así por el estilo, ¿no? Ese es un punto de inflexión. Entonces, al hacer eso, nosotros estamos creando realidades alternativas, entonces nosotros estamos saltando de una realidad a otra. Entonces, así como hay decidimos nosotros, digamos, experimentar esta realidad que ya existía, o sea, todo ya existe desde el pasado, el presente, el futuro, lo que mencionaba. Nosotros lo vemos lineal, pero todo ya existe al mismo tiempo. Entonces, pero así como dices que ya existe todo, entonces se dice que la creación no es creación, ajá, sino es manifestación, porque ya estamos ahí, simplemente nos manifestamos. Sí, entonces está ese punto de inflexión. Entonces aquí yo, si vengo, sí. No vengo y ya, aquí se empieza a ramificar y bla, bla, bla. Entonces aquí yo sí decido venir, entonces decido, por ejemplo, participar, me decido quedar callado, empiezo a parar, y así, o sea, todo eso. Entonces, imaginen que esto crece y es un árbol enorme. Entonces, para nuestra conciencia, solamente nosotros, solo existe el camino que seguimos, ¿no? Y todo lo demás, pues solo para nosotros no existe, pero sí existe. Entonces, digamos que todo esto ya existe y es cuando se dice que nuestro cuerpo es multidimensional. O sea, nosotros estamos habitando en todas estas dimensiones a la vez. ¿Yo entonces? Es un clon, se puede decir que está como en automático. Entonces, incluso puede que alguien haya decidido o esté viviendo otra realidad y a lo mejor usted está hablando con alguien más. Entonces, de esa forma es como se explica ya no solo teóricamente, sino ya en la realidad. En la realidad se explicaría cómo es que por eso existen los viajes en el tiempo, ¿sí me explico? O personas que a lo mejor de repente, por ejemplo, se recuerdan, tienen los famosos déjà vus, así de, este yo ya lo viví. O sea, ¿sí me explico? O sea, sí. Al final todo es conciencia, o sea, lo vemos como algo también místico, mágico, como sea. Perdón, el déjà vu, entonces dices, esto ya lo viví, no es que lo hayas vivido, es que estás ahí. Pues es que ya existe. ¿Sí me explico? Es como si ya existiera, sí, estás ahí. Pero mi conciencia está acá. Imagínense la esfera, la conciencia como una esferita. Entonces, aquí tenemos nuestra conciencia. Entonces, esta conciencia en cada punto se va moviendo. Yo decido manifestar y se va moviendo a cada decisión. Y ahí es donde va. Entonces digamos que la conciencia lo ordena todo para que no sea un caos, ¿no? Si no nos volveremos locos al tener o sea, no sabremos ni... Entonces tu papel consciente está moviendo al papel, a tu clon. Es que más bien, nosotros digamos que percibimos, es que es lo complicado, porque nosotros todo lo vemos como que nos movemos. Lineal. Pues sí, o sea, como que nos movemos y realmente es como si la conciencia lo viera todo en una película, pero obviamente nosotros lo vemos, pero desde adentro. ¿Sí me explico? O sea, es como, no sé si han visto la película Interestelar. Sí. Esa parte es así como o sea, obviamente es algo muy complejo, tienen que buscar una forma de poderlo, digamos, poner para que la gente lo entienda, y la forma que ellos encontraron fue cuando la persona entra y ve que todo está pasando al mismo tiempo. O sea, para la chica pasaron años cuando se manifiesta, pero él realmente está ahí y él tiene acceso a todo eso. Dimensional, exactamente, ahí digamos que sería una conciencia expandida que puede ver todo como ese personaje tiene su conciencia expandida, por eso pudo ayudar a su hija a la vez y estar con ella al mismo tiempo. Exactamente, aunque obviamente ¿por qué se limita la esfera de conciencia? ¿Por qué se limita? Bueno, dijiste que la conciencia está dentro de, digamos, una esfera, ¿no? Ajá. Y no podemos percibir todo por la esfera, entonces ¿cómo podemos hacer eso, no? O sea, ¿cómo abrir?
la percepción, pues. Con muchísimo trabajo. Es que sí, o sea, no hay una cosa fácil. Es que bueno, yo he tenido un poco de experiencias igual así, y bueno, sí, dependiendo de una acción puedo visualizar otra, así pasado y futuro, ¿no? Ajá. Pero dura muy poco, entonces... Sí. Pues mira, si quieres, vamos a continuar con la ponencia. Y ya si igual encuentras algo que te aclara algunas dudas, y si tienes otra ya más, digamos, profunda, ya... O una sección de preguntas. Exactamente, sí, de hecho es lo que tengo así pensado, como que terminar y al final ya las dudas, porque a lo mejor digo, puede que algo de esto te aclare o te confunda más. Entonces, rápido, igual lo de la esfera es porque nosotros tenemos bueno, mejor paso al siguiente tema y ahorita te mencionamos lo de la conciencia, aunque tiene que ver con esto. O sea, es lo que comentaba, creo que todavía no habías llegado, pero imagínate que nuestra conciencia es una esfera, ¿no? Entonces, finalmente todo lo percibes a través de la conciencia. ¿Por qué? Imagínate que somos máquinas. De hecho, pues somos máquinas biológicas. Una computadora no sabe, digamos, que existe el mundo, ¿sí? La información que recibe esta computadora es porque yo se la meto por medio de bits y bytes, ¿no? Por ejemplo, ahorita está conectado inalámbrica a internet. Ella recibe pulsos eléctricos, que obviamente la tarjeta de red convierte información, y después la tarjeta gráfica hace que, por ejemplo, yo vea aquí o abra el Facebook, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí. Nosotros somos igual. Es como una antena, ¿no? Exactamente, todo lo que estás viendo es información. Realmente es información, como Matrix. Le pongo de ejemplo porque es también una forma de verlo. Pero tu cerebro lo interpreta, y esta mesa es sólida. ¿Sí me explico? Sí. Pero es información finalmente. Entonces ese es como lo complicado de poder, digamos, tomarlo como válido. O sea, no es difícil de entender, más bien es de verdad comprender. Entonces, pero nosotros cuando fuimos creados, obviamente, digamos que lo que yo siempre, por ejemplo, pregunto, ¿no? Si obviamente hablan de la reencarnación y personas que tienen recuerdos de otras vidas, bueno, si esa persona dice que reencarnó, ¿qué es reencarna? Y algunos dicen que el alma, y ya empiezan ahí, ¿no? Pero ¿qué es el alma? Y empiezas y ya llegas a que no sabes ni qué es nada, ¿no? Y es porque, digamos que tenemos un ser, que ese ser está fuera de todas dimensiones. ¿Sí me explico? Está fuera de toda dimensión. Entonces ese ser, digamos que es la vida consciente del universo. Es lo que Dios, el universo, como quiera llamarse, creó para poder percibirse a sí mismo. Y eso somos cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros somos seres conscientes. Bueno, intentamos ser conscientes, ¿no? Estamos en inconsciencia. Digamos que somos conscientes como un poco más que un animal. Es como la frase de somos la conciencia que experimentamos a sí misma. Exactamente, pero aquí hay dos tipos, por decirlo, de conciencia, para diferenciarlo, para entender. O sea, no hablo de la esfera, hablo de conciencia. Sí. Una conciencia es que tú estés consciente de los demás, ¿no? Como un animal. O sea, un animal, digamos, aunque hay jerarquías, ¿no? Porque hay gente que va a decir, no, pero hay animales que se comportan mejor que humanos. Bueno, hay jerarquías, hay quien puede ver más, hay quien no, como tú, ¿no? Si tú puedes ver otras cosas, puede que tengas más jerarquía, pero bueno, ese es otro tema. Pero un animal en general nada más se percibe el entorno, pero no sabe qué es él, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, se puede ver en un espejo y no se reconoce, no tiene conciencia de él, tiene conciencia de lo demás. Puede sentir dolor, claro que sí, porque lo siente del entorno. Es como digo, la computadora puede, pues obviamente no, tal vez no sentir dolor, pero va a percibir la información que yo le doy, pero no sabe que está consciente. Nosotros tenemos una conciencia artificial. ¿Por qué? Porque digamos que en nuestra creación alguien tomó, o sea, nuestros creadores como humanos, con ingeniería genética o conocimientos súper avanzados, lograron atrapar a este ser, que es la vida consciente, digamos, para animarnos, como la chispa divina. Como un ejemplo, los Transformers, ¿no? Sí. O sea, alguien crea los Transformers, pero lo que les da vida es la chispa, lo que ellos llaman la chispa. Imagínense que esa chispa es nuestro ser, es energía. Todo es energía, ¿no? Como te digo, o sea, nosotros interpretamos, pero es la energía vibrando en una frecuencia baja. Pero el ser es vibrando en una frecuencia muy alta que nosotros no percibimos, y por lo tanto no está en estas dimensiones, está en unas digamos, fuera de estas dimensiones. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues a través de una esfera de conciencia artificial, así como la inteligencia artificial. Pero obviamente ellos no crearon la vida, crearon nuestros cuerpos.
pero la vida, digamos que la creó el universo y es nuestro ser. ¿Qué hicieron? Digamos que dentro del plan original no estaba eso estipulado. Nuestros creadores, digamos los que nos dieron la línea hiperbórea que hablábamos, ellos nos crearon, o sea, crearon una vida consciente, pero consciente de sí misma y consciente del exterior. Después, esos, se puede decir que le llamamos Wotan, o sea, o el bien, por ejemplo, ¿no? Representa unas razas, pero representa la idea del bien. Esos fueron los que nos crearon, como, digamos, como especie. El ser lo creó Dios, o sea, eso es aparte. Entonces llega después otra fuerza con sus propios intereses que se llama Baphomet. Igual, véanlo como el mal, como otro arquetipo, ¿no? Contrario, o sea, la dualidad. Entonces estos toman a la vida consciente que ya estaba en evolución, todavía no era, digamos que estaba iniciando un camino evolutivo, y llegan ellos y lo cortan para sus propios propósitos. Entonces esta era una raza, digamos que eran una raza reptil que evolucionó de los dinosaurios, y esta, digamos que se puede decir que eran mamíferos, ¿no? Ellos al reptil le llaman Manu, y ellos a su creación le llaman Lulus. Los Lulus les cortan la conciencia al ser. Los Manus la tenían, pero los Lulus no la tienen. Ellos, digamos que los crean para ser esclavos, o sea, mano de obra para ellos. Entonces, tiempo después, nosotros, digamos, o más bien nos cruzamos, o sea, existe un cruce porque eran genéticamente compatibles, y crea lo que es el humano. Y eso es lo que seríamos nosotros, el humano, o sea, una cruza de estos dos. Entonces nosotros todavía tenemos el acceso negado, digamos, al ser, pero tenemos la posibilidad de activarlo, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces esa es, digamos, la parte de cómo fuimos creados como cuerpo, y es digamos, la batalla, y todo esto también tiene que ver con eso. Se está librando una batalla por ver quién se queda con nosotros como seres inconscientes. Lo que nosotros queremos es ser conscientes. Para nosotros somos la tercera fuerza. Si existe Wotan y existe Baphomet, nosotros somos, digamos, como ellos, porque aunque somos creación de ellos, tenemos la divinidad a través del ser. Entonces nosotros somos como un tercer demiurgo, una tercera fuerza que se quiere manifestar. Esa tercera fuerza es el dragón, pero no somos nosotros ahorita. El dragón es en el futuro, porque como les dije que todo ya existe, en el futuro ya existe el dragón, pero también puede que haya una realidad donde no existe. ¿Sí me explico? Entonces nosotros todo lo que estamos haciendo, digamos que la línea temporal, ahorita explico lo que es eso, nos va a llevar a que en el futuro se manifieste el dragón. Es como las películas de Terminator, por ejemplo. O sea, en el futuro, o sea, mandan en el pasado para que lo salve, porque si no, no pasa en el futuro. Imaginen eso, pero mucho más complejo, o sea, pero ayuda en general. Entonces, todo esto, ¿por qué lo explico? Por el ser. Porque así como les explicaba que existen múltiples realidades donde yo no vine aquí, donde tal vez tú no viniste, donde hiciste otra cosa, todo existe, pero tú decidiste venir aquí. Tu conciencia, todo existe, pero tu conciencia lo va ordenando para que te parezca a ti que va de forma lineal. ¿Sí me explico? Sí. Pero esto, sin embargo, se va bifurcando. O muchas opciones como se te puedan imaginar. Entonces, por eso es que tú puedes tener de repente a lo mejor como un recuerdo de acá. O sea, o ser consciente más bien de acá. ¿Sí me explico? Porque sí existe, pero tú decidiste seguir acá. Y obviamente tu conciencia, para que no te vuelvas loco, lo ordena, y tú dices, tú lo ves como que vas avanzando, cuando realmente es como si estuvieras viviendo una película. O sea, algo así. Pero necesitas como abstraerte un poco, porque digo, como tú estás inmerso en la tercera dimensión, apenas si vemos un poco más. O sea, la expansión de la conciencia es eso, ser conscientes de esa expansión. Entonces eso me sirve para explicar los portales. O sea, por eso como todo existe, tanto, imagínense que el pasado, el presente y futuro es todo esto, se llama eternidad. Para nosotros la eternidad no tiene fin, o sea, nunca acaba, ¿no? O como para una hormiga sería el mundo. O sea, es tan pequeñita que el mundo puede que para ella es infinito, pero no.
O sea, la eternidad tampoco se puede decir que no es lo último. Entonces toda la eternidad está contenida aquí. Por eso luego decimos la frase del futuro existe y ya pasó. O sea, porque todas las opciones ya existen, pero tú, ¿cuál deseas manifestar? Entonces, lo que estamos haciendo al explicar esto es equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe que esto existe y ellos hacen lo posible para que nuestra conciencia se vaya y se manifieste en un futuro que a ellos les conviene y no a ti. O sea, si tú, un ejemplo muy burdo, si tú ves que hay un semáforo, por ejemplo, y no te paras, estás viendo la señal muy clara y no te paras y digamos tú tienes como un déjà vu, un recuerdo de que te van a atropellar, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente te paras, ¿no? O sea, sientes ese presentimiento y dices, no, sabes que yo mejor, o un viaje, ¿no? Siento que ese viaje no lo tengo que hacer, o X cosa. Y si tú te saltas esa señal, o alguien, digamos, le conviene que a lo mejor tú te atropellen, te va a influenciar para que lo hagas, porque sabe que le va a convenir. ¿Sí me explico? Pero esto es a nivel humanidad. Por eso digo, a final de cuentas lo importante es toda la humanidad, no nada más es sacar un beneficio para mí, sino para todos. ¿Para qué? Para que se manifieste el dragón en el futuro. O sea, que ya existe, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas, porque si no, no serías libre. O sea, sí, todo existe, sí, pero tú decides si lo vives o no lo vives, porque si no, no serías libre. Entonces es como un, ¿cómo le llaman estos? Una paradoja. Existe, pero si tú no quieres, pues no hay forma de que tú lo hagas, nadie te puede obligar, ni siquiera el universo. Porque pues el universo no te castiga, o sea, no es como Dios que si haces mal te va a castigar, o sea, probablemente tengas que repetir el curso. O sea, no entendiste eso, a lo mejor es algo que te sirve y tú mismo decidiste experimentar, pero no lo sabes porque estás inmerso. Entonces, por eso hay veces que muchas veces se te repiten las mismas situaciones una y otra vez. ¿Por qué? Porque o sea, si tú lo ves como una calamidad, pero puede ser que el universo te esté brindando una oportunidad nueva para que tú por fin lo hagas bien, ¿no? Entonces ya cambia, hasta como que cambia la visión, ¿no? Ya de ver el mundo como mal y me están castigando, a como algo, como un aprendizaje. O sea, como que te está dando la oportunidad de ahora sí hacerlo bien, y oportunidades tenemos muchas. Entonces, aclarado eso, que la eternidad existe acá, digamos que hay dos tipos a grandes rasgos hay muchos, pero hay dos tipos de portales. Digamos que hay portales, si está en el mismo tiempo pero en otro espacio, es un portal dimensional, bueno, otra dimensión. Y si está en el mismo espacio pero en otro tiempo, es un portal temporal. ¿Sí me explico? O sea, yo a veces lo veo así, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy aquí y a lo mejor aquí está el futuro. El futuro es un portal temporal. O sea, yo puedo, como Nostradamus, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo, puedo ver el futuro, tengo proyecciones, a lo mejor a otra le llaman reencarnación, pero es otra conexión tuya del ser con otra persona, que eres tú. Y entonces puedes ver lo que esa persona está viviendo. Otros son los déjà vus, o incluso hay con tecnología ya lo pueden hacer, hablan del cronovisor vaticano y otras herramientas, ¿no? Y hay otros que, digamos, si están en el mismo tiempo, o sea, en estos mismos instantes, pero en otra dimensión, son espacios dimensionales. O sea, yo lo veo así, ¿no? Como que nosotros estamos aquí, pero aquí hay otras realidades. Entonces, ejemplo de eso es, por ejemplo, la gente que es medium. O sea, los mediums, o sea, de repente cuando llega otra entidad que está en otro espacio, se manifiesta aquí una posesión o cosas así, ¿no? O luego como lo que dicen que son los fantasmas y cosas así. Entonces eso es un ejemplo de eso. Hay dos formas de acceder, digamos, a estos portales. Una es por medio de tecnología o por medio artificial, y la otra es por medio de nosotros mismos, que es la más recomendable. Porque cuando tú lo haces por medio de ti, es porque tu ser ya está listo para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces tiene un propósito. O sea, si lo haces por alguna razón que seguramente te va a ayudar, o vas a ayudar a alguien más. Entonces por eso no es recomendable que la gente vaya y, por ejemplo, coma hongos para tener una experiencia ahí que contarle, porque está jugando con fuego prácticamente. Porque se puede ir a otra dimensión y puede que se traiga algo de esa otra dimensión. No en forma de, digamos, física, pero sí como una energía. O sea, puede que ya de repente esa persona empiece a cambiar o se sienta mal. Entonces es muy peligroso. Y los portales artificiales con tecnologías es lo que tienen, que son inseguros. Entonces cuando uno lo hace por medio de un trabajo que es a lo mejor
como un camino, elegir un camino, un trabajo interior, va a ocurrir cuando tenga que ocurrir, cuando estés listo, y no va a haber nada que temer, ¿si me explico? Va a ser intervención. Exactamente, o sea, va a ser algo pues, normal, puede ser algo hasta maravilloso, tipo, puede servir, pero por tecnología es peligroso. Entonces, y una forma de hacerlo, tipo, es por medio de tecnología, o otras por medio de rituales. Por eso es que hay mucha gente que realiza rituales, ¿no? O sea, hay muchos que piensan que pues es ficción o que están locos o cosas así, pero pues es algo que desde hace mucho, pues prácticamente siempre ha existido. O sea, por lo mismo de las líneas de conocimiento que se entregaron, pues todas las culturas lo tienen, o sea, todos. O sea, incluso, por ejemplo, los que practican la cábala lo hacen. Los indios americanos tenían sus ceremonias. Actualmente en la iglesia católica tienen sus ceremonias, o sea, y todo tiene un porqué, o sea, por lo que cantan, o sea, los elementos que utilizan, o sea, todo podríamos decir que entonces todos nosotros somos cabalistas por imposición. Bueno, sí, eso es, digamos que es como intentar ordenar lo que ya está ordenado, ¿no? O sea, yo como siempre lo veo, es, por ejemplo, actualmente está muy arraigada la idea de que si no hubiera leyes o gobernantes, pues casi nos mataríamos todos, ¿no? O sea que, no, pues no, si no me voy a la cárcel, y ya es algo que prácticamente pasa aunque haya ley. O sea que para mí eso ya es la prueba contundente de que no es cierto, ¿no? O sea, no, si digamos mañana cancelan las leyes, no vamos a salir todos a matar a la gente. O sea, eso es una idea absurda, pero eso lo tenemos tan grabado y hay gente que no concibe la vida de otra forma. Eso sería como ser cabalista, o sea, que te imponen algo, algo que ya de natural no lo traes. O sea, un ser humano normal pues no va por ahí matando gente, o sea, ni necesitas que te eduquen desde niño para no matar. Simplemente es como un animal, o sea, un animal, por ejemplo, un león va y come una jirafa o lo que sea, porque se la come, o sea, no va y la mata porque nada más la quiera matar. Ya trae una conciencia genética. Exactamente. Entonces nosotros, pues obviamente como conscientes, somos, digamos, empezando a ser conscientes, somos manipulables. Entonces eso es como ser cabalista, o sea, como ordenar lo que ya está ordenado. En cambio, por ejemplo, los nativos americanos o las culturas de aquí, por eso tenían ciertos respetos sobre los demás y tenían estos conocimientos, o sea, de que existían otras realidades y demás. Entonces, bueno, platicando esto, vamos a entrar a un punto que es pues muy importante para entender pues todo. En 1943, si no mal recuerdo, se llevó a cabo un experimento en Estados Unidos. Ellos lo que buscaban era hacer invisible un barco, pero lo que ellos no supieron es que digamos que ese experimento que hicieron en 1943, digamos que rasgó un agujero, o sea, las dimensiones están separadas por un elemento que se llama el sustrato E. ¿Ese es el proyecto Manhattan? No, Filadelfia. Bueno, sí, creo que también lo conocen así como Manhattan. O el proyecto Arcoiris. Arcoiris o Filadelfia. Sí, porque digamos que un resultado fue el de Montauk en 1983. Entonces, digamos que las realidades, o sea, digo, de forma natural, tú puedes acceder a otras. Cuando ya utilizas portales, lo que rasgas es el sustrato E. O sea, imagínate que aquí tienes imagínense una cajita y varios circulitos, ¿no? Estos circulitos son realidades, son universos, y todo lo que está aquí es como el material que se ocupan para expandirse estos universos, o sea, es como materia prima. A la vez esto, digamos que nuestra mente está aquí, por eso es que nosotros al imaginar podemos crear realidades. Entonces tomamos, digamos, como tenemos la capacidad de tomar estos pensamientos y convertirlos en realidad. Entonces esa capita es la que, digamos, se puede ingresar por medio de viajes astrales y otras cosas, pero también ya lograron hacerlo de forma, digamos, con tecnología. Entonces lo que hicieron fue que rasgaron, digamos, de esta realidad, rasgaron el espacio-tiempo, se puede decir, ¿no? Pero véanlo como el sustrato. Entonces lo que hicieron fue que sin querer crearon otra realidad. O sea que se puede decir que nosotros actualmente estamos viviendo como una realidad que no deberíamos haber vivido. ¿Por qué? Porque hicieron esto. ¿Y esto por qué lo hicieron? Pues por ambición. Porque saben que, digamos, que se acerca, bueno, más bien ya estamos viviendo un cambio, que es lo que voy a explicar más adelante. Entonces ellos lo que quisieron fue hacer
Básicamente, y para no hacerlos a lo largo, para que no se manifestara el dragón. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita les explico por qué. Entonces, quédense con esa fecha. En 1943 se hizo ese experimento que rasgó el espacio-tiempo y creó un bucle con algo que pasó en 1983 que se llama el evento. Entonces, te das cuenta que ellos no esperaban esto. O sea, ellos simplemente, bueno, en teoría ellos no, pero tal vez los que les dieron esa tecnología sí sabían lo que iba a pasar o lo hicieron con esa intención, pero la gente, por eso les digo, a veces decimos que el enemigo es un extraterrestre, pero pues se aprovecharon de las debilidades humanas para hacer esto. Entonces nosotros digamos que vivimos en una realidad que es pues virtual. Entonces todo esto, ¿por qué? Imagínense, es como les pongo el ejemplo de Terminator, ¿no? Ellos lo que quieren hacer es que, por ejemplo, que John Connor no nazca, ¿no? Así, algo así es como ellos no quieren que el dragón nazca, que somos nosotros en un futuro, pero ya libres. Entonces todo, digamos que por eso en este siglo empezó toda la tecnología a aumentar de una forma muy rápida, porque digamos que fue para adelantar estos conocimientos. O sea, yo sé que mucha gente pues sí le duele de decir, no, pero es que quien afirma que casi los grandes avances fueron por extraterrestres y no por humanos, están subestimando al humano, pero pues la verdad es que no se explica de otra forma que en 100 años tengamos tanto avance tecnológico sin ayuda externa. O sea, no puede ser que en tantos miles de años no hubiéramos pegado ese salto y tan solo en un siglo avanzáramos tanto. Y esto obviamente no, yo lo que les estoy diciendo pues suena ciencia ficción, porque apenas están sacando información de que la física cuántica, las realidades, pero esto pues ya es una realidad desde hace tiempo y es digamos tecnología que nos podría ser útil para otras cosas que ya está siendo utilizada, ¿no? Entonces todo esto culminó con el evento que empezó en 1983. Aquí ya cuando llegaron a 1983 y gracias a tecnología de conocimientos brindados por entes, aquí ya se logró, digamos, todo lo que yo les comenté, ya hacerlo. O sea, incluso teletransportarse a la Luna, a Marte y cosas por el estilo, ya lo hacen. Pero todo tiene el objetivo de eso, de cambiar una realidad donde el dragón no se manifieste, o donde nosotros tengamos un futuro catastrófico y demás. Entonces, esto explica por qué antes del 2012, pues todo era el fin del mundo, o sea, que se va a acabar el mundo y demás, ¿no? Y pues a la mayoría de la gente lo tomaba a broma, o sea, realmente ni le importaba. Pero toda esta manipulación del tiempo que se puede decir y que se originó en 1943 era con ese objetivo, de que para ese año, para el 2012, ya tenía que haberse manifestado una realidad pues catastrófica para nosotros, pero no se dio. Entonces no se dio por los famosos 3 días de oscuridad. No sé si han oído hablar de los 3 días de oscuridad. Sí. En realidad son 3 años, es 2012, 2013, 2014 y 2015. En el 2012 digamos que fue cuando inició el proceso ya de un cambio de dimensión. Por ejemplo, es lo que les expliqué al principio. O sea, cuando el punto se hace línea, la línea se hace plano, el plano se hace un cubo y nosotros digamos, ajá, entonces digamos que ahorita nosotros vamos hacia un salto de realidad, o sea, vamos digamos a una expansión masiva de conciencia, pero no va a ocurrir nada más porque sí. O sea, nosotros tenemos que hacerlo. O sea, aunque ya exista, aunque el dragón esté ahorita y venga del futuro y sea una prueba real de que ahí está, o sea, si nosotros nos dormimos en nuestros laureles y no hacemos nada por cambiar, no es posible, porque todo depende de nosotros, de si nosotros queremos vivir esa realidad o no. Por eso luego les muestro ejemplos muy, muy básicos, ¿no? Pero si alguien, digamos, sabe que a ti te beneficia, o sea, a él le beneficia que a ti te vaya mal, pues va a hacer que te haga mal influyéndote con alguna, pues influyéndote, porque él no te puede obligar a decir, ya sería un homicidio, ¿sí me explico? Y en las leyes universales nadie te puede obligar a hacer algo que tú, pues aunque inconscientemente o conscientemente, pero tú decidas. Porque haz de cuenta que no puedes no elegir. O sea, si tú decides no elegir, de cierta forma estás eligiendo también. O sea, no hay forma. O sea, la vida es selección. Entonces cada quien tiene que elegir qué manifestar. Entonces esta realidad, digamos que empezó en 1983. Incluso mucha gente manifiesta que antes de eso como que el mundo lo sienten diferente. O sea, como que
por ejemplo, los abuelos ya ven ciertas actitudes de la gente de ahora y no las comprenden. O sea, por ejemplo, ahora, no sé, en las noticias aquí en México dicen es que, no sé, le cortaron la cabeza a alguien y ya no nos sorprende. ¿Sí me explico? Y en cambio en Europa, no sé si pasa eso, ponen en todos los periódicos y renuncian los gobernadores, los gobernantes o hacen algo. Aquí no, aquí ya es como algo muy normal, ¿sí me explico? Sí. Entonces eso ahí se dice que cambió la realidad. Por eso les digo que a final de cuentas puede que la realidad no la estén cambiando y nosotros no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que te comentaba, la conciencia lo va ordenando. Para nosotros todo tiene una lógica. Entonces tú vas pasado, futuro, y así es como sucede. O sea, que te pueden estar cambiando la realidad y tú ni darte cuenta. Entonces, vamos aquí en el espacio-tiempo, vamos a hablar de lo que es la frecuencia 1260 y la frecuencia 1320. Básicamente, como les digo, en un mundo dual, esto fue entregado por Enki y esto fue entregado por Enlil. Como les mencionaba, cuando fuimos creados, había también dos vertientes. Digamos que nuestro creador, como lo que somos mamíferos o unidades de carbono, como lo quieren ver, fue Enki. Digamos que él fue el ingeniero. Pero él consideraba que nosotros, por ser, digamos, portadores del ser, teníamos derecho a ser conscientes. ¿Sí me explico? O sea, conocer la verdad. Y él no, él consideraba que nosotros éramos propiedad suya. Entonces Enki es, podríamos decir, Enki es Satanás. Sí, Enki es bueno, en la Biblia Satanás. Y demás fue como llamada la serpiente. Por eso digo que ese odio o ese miedo a los reptiles es de tiempos inmemoriales. Es que he dicho quedar mal. Exactamente, Satanás. Sí, Satanás, Lucifer, como sea, él representa una fuerza. O sea, si me explico, como el bien, si lo quieren ver. Sí, así es. Entonces, ¿Y él es Jehová? Yo que sepa, es que Baphomet es como representa una energía, o sea, representa, digamos, el mal. Baphometo, a ese Baphometo es como si fuera un general, un militar, que fue el que le entregó la cábala a Moisés. Un comandante. Pero es un sujeto y un objeto, son cosas separadas. Entonces, él puede representar pues muy bien a Baphomet como energía del mal, pero yo que sepa, Enlil como sujeto no es Baphomet, son personajes diferentes, pero representan, digamos, la misma energía. ¿Sí me explico? Ajá, sí, hay muchos, yo sé que hay muchos que dicen que este es Jehová, e incluso dicen que el demiurgo, pero el demiurgo, digamos, que creó la realidad es Jehová, ¿o no? Jehová es un demiurgo, es un dios menor, y el demiurgo tampoco es, digamos, como un sujeto. ¿Sí me explico? Sí. Aunque es que es un poco complicado porque se puede decir que la representación del demiurgo aquí en la tierra fue Jesús. Aparte de que Jesús se conectó a un logos. ¿Sí me explico? Por eso también está ese arquetipo del demiurgo como toda la maldad. Y pues también, digamos, Wotan como el bien es un demiurgo y nosotros también somos un demiurgo. O sea, por eso sí trato yo siempre al menos de diferenciar bien cuando uno habla de uno y uno de otro. Entonces yo hasta donde sé no es el mismo. Entonces Enki, pues de hecho ya ven que en muchas culturas de aquí, por ejemplo, hablan de la serpiente emplumada, o en Oriente que los reptiles, bueno, ¿Quetzalcóatl? Pues no los reptiles, el dragón más bien representa la sabiduría. Entonces, Quetzalcóatl, pues se puede decir, entra como dentro de un reptil, ¿no? Entonces, y él fue el que les entregó el tiempo, por eso ellos tenían lo que llaman el calendario maya, que se basa en la frecuencia 1320. Entonces Enki le entregó la frecuencia 1320 a los mayas. Sí, o sea, no sé si él así como persona se las entregó, pero como fuerza, ¿sí me explico? Como arquetipo. Exactamente, ellos le brindaron ese conocimiento para que ellos, digamos que, como bueno, no lo inventé yo, pero yo lo llamo espaciar el tiempo. ¿Sí me explico? Ahorita lo voy a explicar, lo voy a poner aquí, espaciar el tiempo. Y lo que hace el 1260 es que el tiempo lo convierte en espacio. ¿A qué voy? Como yo les dije, como vimos más bien al principio, en la cuarta dimensión ya todo está, ¿no? Nosotros decidimos qué manifestar y qué no.
Y nosotros para empezar todo lo vemos de atrás adelante, pero existen otras múltiples realidades. O sea que entendiendo eso y aceptándolo, podemos entonces ver, o al menos de forma abstracta, que el futuro ya existe. ¿Sí me explico? Entonces, digamos que lo que hace esta frecuencia, más aunada a la programación y obviamente con esta idea de que todo lo demás no existe y lo que vemos es lo único que existe, pues lo que hace es que precisamente vivamos atrapados en esa ilusión de que solo existe, digamos, una línea, o sea, el pasado y el futuro. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de esto, o sea, de un reloj. ¿Sí me explico? Y lo que hicieron fue eso, dividir un círculo en 12 de 30 grados y lo que hacen es que el espacio, porque realmente el tiempo como tal, pues, o sea, no es tangible, lo percibes con tu mente, pero lo que hacen es como el tiempo lo convierten el espacio lo convierten en tiempo. Y aparte de eso, gracias a que pues, de principio fuimos creados como esclavos, pues no sé si han oído esa frase de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues pues fue una idea de nuestros creadores. Esa es la fecha. Exactamente, esa de que tenemos que esforzarnos cuando pues en la vida realmente aquí en la tierra pues tú ya tienes alimento porque existe. O sea, casi nada más tienes, si puedes sembrar en tu casa, pues nada más tienes que estirar la mano y agarrar un plátano, ¿no? Pero vivimos con esa idea. ¿Por qué? Porque le dan un valor al tiempo. Eso es lo que hace. O sea, por eso te digo, todo tiene que ver con todo. El tiempo, el valor que tiene ahorita es de cuánto dinero vas a juntar en X tiempo. Entonces, tu tiempo es bueno si juntaste tanto dinero o tuviste tantos bienes. Y si no, pues tú no sirves para nada, ¿no? Casi te lo quieren hacer creer. Entonces, y esto es una programación, o sea, digamos que no es nada más por un simple reloj, porque al final un reloj pues puede ser hasta útil, ¿no? Porque te puedes quedar de ver con alguien, pues si no sabrías ni cómo, ¿no? O sea, pero haz de cuenta que esto se basa en cosas diferentes. Esto toma en cuenta que, digamos, existe una multidimensionalidad. Entonces, es cuando una forma de explicarlo es de que, por ejemplo, las aves ya saben lo que tienen que hacer. O sea, cuando tú evolucionas de forma natural, que nada te lo impida, o sea, obviamente las especies dan ese salto evolutivo de forma natural. Entonces, por ejemplo, las aves, o un ave cuando tiene crías ya sabe cómo alimentarla. O sea, nunca en su vida alguien se lo enseñó y ya lo tiene, ya lo trae. Entonces, cuando tienen que emigrar lo hacen. Así, digamos que nosotros, si estuviéramos sincronizados con los ciclos de la naturaleza y los ciclos cósmicos, nosotros sabríamos qué hacer de forma natural, pero como estamos bastante desincronizados y bastante inconscientes, pues somos muy manipulables. Entonces eso es como por eso les llamo espaciar el tiempo. O sea, es como que la realidad que tú quieres vivir, tú la tienes que manifestar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es lo que tienes que cambiar. Entonces, eso es lo que yo le llamo espaciar el tiempo, pero realmente es lo que estamos haciendo ahorita, como que al menos ser como tener la conciencia de que existe eso. Permítame. Sí, claro. De acuerdo. Permítame, es que creo que llegó un mensaje. Disculpa, ¿tu año? Está ahí al fondo. Bueno, entonces Enki le entregó ese conocimiento a los mayas. Exactamente. Entonces ya ellos por eso utilizan otro calendario, que es el calendario de 13 meses de 28 días. Lo que pasa que ahí es que tratan de sincronizar lo que es un año solar con un año lunar. ¿Tiene que ver con los ciclos lunares? Sí, nada más que los ciclos lunares no están completamente sincronizados con el solar.
O sea, porque tengo entendido que el ciclo lunar dura como 380 días, algo así. Y el ciclo solar son 365 días. Entonces, para hacerlo, digamos, o sea, sincronizar los dos, exactamente, es de esa forma, o sea, con 13 lunaciones o 13 meses de 28 días. Porque de hecho la luna es quien, digamos, regula hasta cierto punto nuestros ciclos naturales. Entonces, pues todo eso obviamente a nosotros en la actualidad pues no nos importa. O sea, a nosotros nos dan un horario, un calendario que es el gregoriano, que para... Bueno, entonces si el calendario maya habla de una cuenta larga y una cuenta corta. Sí, porque ya va, digamos, con los ciclos cósmicos. O sea, eso es lo que tiene, digamos, que es como fractal. O sea, no solo toma en cuenta, digamos, los años, sino ya va más allá. Y es que, bueno, no, el ciclo, el calendario maya no es uno, o sea, hay varios. No recuerdo ahorita los nombres, pero son varios, hay uno que le llamaban como, hijo, no soy malo luego para esos nombres, pero digamos que era un calendario que regía sus precisamente un ciclo corto, o sea, lo que para nosotros era un año, y tienen otro calendario que es el que regula ya los movimientos largos. ¿Sí me explico? O sea, son dos calendarios diferentes. La cuenta larga y la... Exactamente. Creo que es el Solkin, es el corto, y el otro no recuerdo el nombre. Y que son los 26.000 años más o menos, que es un ciclo cósmico y que es el que estamos por terminar. Ese ciclo cósmico de 26.000 años sería la cuenta larga. Exactamente. Y la cuenta larga es lo que no aprendimos como humanidad, sería la cuenta corta, como cuando estudiamos 3 años la preparatoria, pero se viene la cuenta larga, tenemos que hacer examen para pasar Pues sí, más bien la cuenta larga sería como la universidad. Lo que hemos aprendido. La universidad completa. O sea, como decir, bueno, ya pasaste. Hacer el examen para aprobarlo. Exactamente, y si no, pues repetir todo el ciclo. O sea, aquí no es un examen, tienes una cuenta corta para. Se te expone lo que aprendiste y lo tienes que pasar, podríamos decir así. Pues sí, se podría decir así, muy resumido, pero sí. Entonces, pues ya entendiendo más o menos esto y que la cuenta larga está, digamos, terminando en estos ciclos, vamos a entender lo que es la masa crítica y la conciencia colectiva. Entonces, aquí les voy a explicar, vamos a hablar un poco de lo que ya hablamos, de las dimensiones. Entonces, aquí lo que necesito contarles es que ya vimos que existe un punto, ¿no? Después existe una línea, después ya, digamos, las 2 dimensiones y la profundidad. Tenemos esto, ¿no? O sea, que sería como un objeto tridimensional. Ahora, hay algo que hay que hablar, que también ya hablamos de que existe el tiempo lineal, que es lo que nosotros percibimos, pasado, presente y futuro, y existe el tiempo simultáneamente en lo que llamamos eternidad, que está el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Ok, ya hablamos de eso y ya les comenté que incluso se puede ir de uno a otro. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el tiempo vectorial, que es, la verdad, sí es un poco complicado. Lo voy a resumir bastante porque yo también tengo algunas dudas, pero más o menos, ¿no? Creo que para lo que quiero dar a entender va a servir. Entonces empezamos con el punto. El punto tiene a fuerzas, digamos que solo una forma de expandirse. O sea, que es por medio, digamos, de una línea hacia acá. O hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, o sea, hacia donde quieran. Porque como no hay dimensiones, o sea, no hay nada que le diga hacia dónde tiene que moverse, pero tiene que moverse hacia algún lado, ¿no? Entonces, digamos que está acotado a solo un movimiento, que es este. Cuando, digamos, se crean las 2 dimensiones que se expande, digamos, vamos a ver lo que se expande, crea un movimiento perpendicular. Y bueno, un movimiento perpendicular es que hay un grado entre ellos, ¿no? O sea, no importa igual hacia dónde se mueva, pero tiene que haber a fuerza para que haya algo. Incluso en el video lo muestran así, ¿no? Como un tache. Sí. Pero el chiste es que existe aquí, es este movimiento hacia acá y es hacia acá. Pero a final de cuentas es la misma dirección. Entonces, tenemos así y así. Y esto se le llama tiempo 1. Entonces, después, digamos ya, ¿no? Tenemos nuestro cuadro. Entonces, nuestro cuadro solo tiene un rango de movimiento igual, que es en algo perpendicular a este plano, ¿sí me explico? Pero tiene que ser todos los puntos o todo el plano tiene que tirar hacia la misma dirección para que se expanda. O sea, lo que voy es que
este no puede decidir ir para acá, este para acá, este para acá y este para acá. Entonces, sí, claro. Exactamente, todos tienen que, pues sí, ¿sabes? Como se dice, ¿no? Jalar parejo. Entonces, y solo hay un movimiento, entonces es hacia acá, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Para un cubo. Y como dice el video, o sea, realmente nosotros lo vemos como un cubo, pero si nos fuéramos, digamos así, veríamos que veámoslo como un pan. Esa es una rebanada plana, más una rebanada plana, más, o sea, más o menos así. Y cada esta es un plano, un plano, un plano, y eso es lo que como que da la sensación de movimiento, ¿no? De la profundidad. Entonces, ese es el tiempo 2. Entonces, ¿qué es lo que hace que ya tenemos esto? Un ejemplo, que es tridimensional. Cuando esto, entonces digamos que el tiempo vectorial, ya lo vimos aquí de forma sencilla. O sea, el plano en línea, la línea a un movimiento perpendicular y el plano, digamos, bidimensional a tridimensional, también es un movimiento perpendicular, todos hacia el mismo lado. Y aquí es, yo creo, más fácil de verlo. Cuando ya tenemos este objeto tridimensional, digamos que su movimiento vectorial, o sea, hacia cualquier lugar, pero todo tiene que moverse. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no puedo, o sea, esto no se puede ir para allá. Exactamente, todo se está moviendo al mismo tiempo. Entonces, el movimiento vectorial de un cuerpo tridimensional, nosotros lo percibimos como espacio. O sea, digamos que al moverme yo de aquí a acá, estoy creando espacio. Y el movimiento vectorial del espacio lo percibimos como tiempo. Y el movimiento vectorial del tiempo lo percibimos como conciencia. ¿Sí me explico? Sí. Sí, es un poco complejo. O sea, ya en este punto ya no lo vemos tan ¿cómo les diré? Entra lo que es la conciencia. O sea, ya tiene que ser como algo abstracto. Entonces, ¿qué es lo que es la conciencia colectiva? Es que, digamos que nosotros, cada quien, digamos, ese movimiento que les decía, que el movimiento perpendicular del tiempo forma conciencia, el movimiento perpendicular de la conciencia forma líneas de tiempo particulares. ¿Y qué es la línea de tiempo particular? Pues lo que yo percibo. O sea, eso llega hasta ese punto. A qué es lo que yo vivo, mi vida, por ejemplo, o mi realidad. ¿Sí me explico? Y la suma de todas las realidades, o sea, de la mía, la tuya, los que estamos aquí, por ejemplo, crea esta realidad que estamos viviendo. Entonces ahí digamos que es ese movimiento de ese movimiento vectorial. Entonces desde el puntito hasta acá, digamos, el punto es el A hasta U de universo, ¿no? Sí. O realidad, o como lo quieran percibir, es ese movimiento vectorial. Entonces todas las realidades que, por ejemplo, la tuya y la mía son perpendiculares, igual, o sea, es por eso que vemos lo mismo, bueno, algo así, ¿o? Exactamente, o sea, eso es a lo que voy. Que todos, o sea, la suma de todas nuestras realidades va a dar como resultado un universo que vamos a compartir todos. Entonces este salto, digamos, que vamos a dar, se va a dar cuando todos, digamos, estemos más o menos en la misma sintonía, vamos a pegar ese salto. Entonces, si no, pues es que ese es el detalle. Por eso le digo que a mí de nada me importa saber todo esto si yo no lo comparto. O sea, porque a mí me afecta, yo necesito, bueno, pues sí, podría decir que sería hasta en parte egoísta o egoísta consciente, porque dicen que un altruista es un egoísta consciente, de compartirlo, porque yo sé que ustedes van, digamos, al vivir mejor, al elegir mejor para ustedes, también me va a afectar a mí y voy a tener una realidad mejor. Porque no depende nada más de que yo sepa esto y yo lo utilice para yo estar bien. Porque la conciencia, digamos, hay una conciencia colectiva y es esto lo que nos une. O sea, muchos hablan de conciencia colectiva y es esto. O sea, digamos, yo les digo como movimiento vectorial y se oye medio complicado, pero al final de cuentas a lo que voy es a lo que platicamos al principio, que estamos unidos. Pero no nada más es decir, es que sí, yo soy otro tú y tú otro yo, sino ya de una forma más, pues más, digamos, más profunda. O sea, no está mal ese concepto, pero de hecho yo lo uso, o sea, me gusta, pero como más profundo, o sea, con un poco más de conocimiento de causa. Pero así como existe, digamos, esa conciencia colectiva, tenemos un inconsciente colectivo. Entonces, como yo les dije, siempre hay que elegir, no se puede no elegir. Entonces, mientras haya más conciencia, es posible que tú elijas mejor.
que si hay una inconsciencia es más probable que tú elijas mal. Entonces es por eso. Entonces esa conciencia colectiva es la suma de realidades que va a generar un universo que todos vamos a vivir. Entonces sí depende que o damos el salto o nos quedamos, pero por lo general es como que todos, o sea, tenemos que estar porque estamos unidos. Entonces por eso lo ligué con otro concepto que es la masa crítica. Y la masa crítica no es otra cosa que lo que usted mencionó del monito. O sea, es eso. O sea, cuando digamos una persona de repente ya alcanza cierto grado de conciencia, se necesita formar una masa crítica para crear una reacción en cadena. ¿Sí me explico? Sí, sí. Esa reacción en cadena, por eso está esta imagen. Y si se da cuenta, no se necesita pues mucha fuerza para lograr un cambio muy fuerte. Entonces, a lo que voy es que en el mundo hay, ¿cuántos? ¿7,000 millones de personas? Bueno, no sé, pero somos muchísimos. En cantidad tendríamos que ser miles de millones los que tendríamos que, digamos, volvernos conscientes para crear, o sea, desde ese punto de vista, pues estamos fritos, ¿no? Porque la verdad, o sea, muchos decimos, no, pues yo la verdad veo que pues, cada vez estamos peor y lo que sea, ¿no? Aunque yo veo muchas cosas que van cambiando para bien. Pero en cuanto a cantidad, se necesita mucha cantidad. Entonces no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. Entonces aquí, digamos, eso explicaría este cubito. ¿Sí me explico? Puede ser muy pequeño, pero de la forma que fue acomodado, o sea, no se necesita más. Ajá, exactamente. Entonces, mientras digamos que aunque sean pocas personas, pero que la conciencia sea muy, muy alta o la calidad muy buena, se va a lograr un salto evolutivo a todos. Y eso ya está, o sea, eso ya está en proceso. Lo que nos comenta Morfeo, por la información a la que él tiene acceso y yo no, es que se necesita el 33% de toda la población. Pues no, de conciencia. Un ejemplo, por ejemplo, ven la Tierra desde el espacio, ¿no? ¿Sí la han visto? Y han visto cómo se ve donde tienen las luces prendidas y lo demás oscuro. Pues hagan de cuenta que las luces prendidas es la conciencia. Pero la masa crítica, y eso lo dice incluso en la Wikipedia, es que digamos que es lo mínimo necesario para que exista esa reacción en cadena. O sea, lo del monito. Estamos hablando del 33% de conciencia. Exactamente, de energía. A nivel grupal. Ajá, hay que verlo como energía, exactamente. Entonces, ahorita por lo que necesitamos 33, por lo que sé, estamos como por el 30. Y de hecho íbamos bastante bien, por lo que sé, pero con las noticias de los aviones y luego cosas, o sea, noticias negativas, bajan o sea, esto está fluctuando. Lo que necesitamos es que le llaman cristalizar. O sea, cristalizar es como mantenerlo estable. O sea, digamos que ahorita yo lo que sé también es que esto ya no puede bajar del 30. Ahorita lo que se está tratando de conseguir es llegar al 33, y cuando se consiga ese, digamos, 33 va a pasar el efecto, le llaman el efecto del centésimo mono, que no es otra cosa que la masa crítica. O sea, que es sumar el nivel mínimo necesario para que se dé la reacción en cadena. Como ese bloque pequeño que derribó al bloque. Exactamente, exactamente. ¿Y esto de qué forma nos afecta? Pues digamos que tenemos un piso y un techo. Entonces aquí en el piso, imagínense a la persona más inconsciente que conocen. O sea, que no tenga respeto por nada, o sea... Bueno, aunque aquí hay otra cosa que tengo que decirles, que hay gente que ya no, digamos... La conciencia, como les di, la vida, la da el ser. Hay seres que no fueron creados por Dios como tal, sino por el demiurgo. Entonces esos seres son lo que conocemos como demonios o como sea. Entonces esas personas también se conectan a ese ser, pero ese ser, digamos que es un reflejo del otro ser. O sea, es como un ser incompleto. Entonces esas personas son psicópatas, o sea, esos ya no tienen, digamos, o sea, ya su evolución es muy diferente. Entonces, pero yo aquí digamos que hablo de humanos, tal cual, o sea, de personas que tengan un ser y entran aquí. O sea, ya esos, digamos, aunque se parezcan personas, ya no es que sean personas. O sea, ya no tienen humanidad. ¿Sí me explico? Entonces yo aquí hablo de humanos. O sea, el humano más inconsciente puede ser lo que sea, pero tiene algo de humanidad. ¿Sí me explico? O sea, puede ser capaz de sentir empatía por otro ser humano. Hay seres que ya no, esos ya no son humanos.
O sea, esos ya no les importa nada, o sea, ni matar. Están desconectados. Al contrario, eso es su energía. O sea, crear el miedo o sea, si pueden ver a alguien y dañarlo y algo, eso es su alimento. O sea, déjenlo de como mal o bien. O sea, ellos crean el mal para generar miedo y no morir de hambre, vaya. Pues sí, veámoslo así. Ellos no piensan que están haciendo el mal. Nosotros, bueno, yo no. Hay gente que come animales y piensan que no está mal y se los comen. Así esas entidades con nosotros, se alimentan de nosotros, pero ellos no piensan que están mal, simplemente se están alimentando. Sí, bueno, hay de los animales, no me gustaría entrar porque es... ¿No fue un ejemplo? Sí, lo entiendo, pero pues en teoría sí, o sea, viéndolo desde ese punto, pero sí que, digamos, sí generan el acto del mal. O sea, lo que voy es que el mal no es como tal una energía. O sea, el mal es un acto y la energía es el miedo. Y es como dicen, o sea, como que existe el miedo y el amor. A final de cuentas es lo mismo. Es como el frío y el calor, es temperatura, pero son en distintos grados. Entonces, por ejemplo, nosotros para alimentar necesitamos comida, necesitamos aire y necesitamos impresiones. O sea, por ejemplo, si tú puedes comer muy bien, puedes respirar un aire muy limpio, pero puede que, digamos, tus impresiones hayas visto algo que te haga sentir mal, se daña todo el proceso y te vas a sentir mal. Ya no hay equilibrio. Por eso lo que voy, no importa que, digamos, no comas animales, si tu impresión es mal, o sea, si eres negativo y eso, no importa que digas, es que yo no como animales y soy de lo mejor. O sea, ¿sí me explico? Al final el producto total es lo que importa. Un equilibrio. Exactamente, y acá y ellos... El juicio que le des, ¿no? Exactamente, y acá, digamos, ellos necesitan odio para vivir, como energía. O sea, y si tú le das amor a una de esas personas, él lo va a transformar en odio porque es lo mismo. Y él va a vivir de eso. Entonces, por eso te digo, esos ya no serían como humanos como tal. O sea, tú no puedes hacer que sientan empatía porque no pueden, o sea, ellos ya son otra cosa. Y esto también puede pasar, o sea, eso ya es cuando, digamos, se desconecta su ser. Si no se manifestaría manifestar al dragón, eso es lo que nos espera y eso es lo que estaban planeando antes del 2012. Es como una colonización. Si lo quieren ver. ¿Y cuándo se tiene que llegar a esa masa crítica? No importa el tiempo, o sea, el tiempo no hay como tal, pero digamos que los que controlan o pueden controlar el tiempo tienen esta tecnología, tenían que manifestar esa realidad. Ahorita actualmente digamos que es un todo o nada. O sea, en estos 3 años se pueden manifestar mil cosas, pero la ventana de oportunidad se cierra el 21 de diciembre de este año. Entonces, si antes, digamos, ya después de eso se va a cerrar y ellos ya van a poder volver a ver el futuro. O sea, digamos que ellos ahorita no pueden ver otras realidades. O sea, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre, ellos decían, bueno, si hacemos un atentado, ¿qué va a pasar? Ellos tenían capacidad de ver lo que iba a pasar, entonces ellos por eso saben qué hacer. Y cuando les dije que en 1983 cambió la realidad, como lo que te decía que tu conciencia lo orienta, nos pueden cambiar. Puede ser completamente posible que ahorita estemos viviendo una realidad ficticia y no sabemos. ¿Por qué? Porque como la conciencia se orienta, te cambia tus recuerdos del pasado. ¿Han visto las películas de Volver al Futuro? Sí. Bueno, pues ya ven que incluso salió una de los Hombres X, la última. Del futuro pasado. El chiste es que un personaje, creo que Wolverine, es el que viaja al futuro y lo cambia y regresa y todo, y se tarda quién sabe cuántos años. Y nadie sabe qué pasó, solo él sabe. Pues así, hagan de cuenta que así podríamos estar muy bien nosotros, o sea, estar viviendo, o sea, cambiar una realidad de un día para otro y como que la otra no existió, porque tus recuerdos se ajustan. Entonces, o sea, es fuerte, o sea, es fuerte que ya, o sea, al escucharlo te sorprende, pero ya verlo como realidad puede ser que hoy te hayas despertado con recuerdos que tú crees que siempre tuviste y no es así. Entonces, ellos tenían esa arma, eso era su mayor arma, pero ahorita no la pueden ocupar. ¿Hasta cuándo se desarrolló? Bueno, más bien a nosotros, el 21 de diciembre. Por eso el dragón vino y se manifestó en este tiempo por lo del tiempo vectorial que les dije, porque ahorita es cuando nosotros tenemos que dar ese salto para expandirnos, así como la línea se expandió en plano, en cubo y el cubo. Entonces para dar ese salto se necesita masa crítica y conciencia. En actuar con amor, positividad. Sí, o sea, lo más importante es que tenemos que hacer cosas por la humanidad. Consideración al prójimo. Exactamente. O sea, todo eso es, o sea, mejorar como nosotros como personas.
O sea, al final de cuentas es eso. Y ser conscientes de nuestra historia y de que todo esto pasa, o sea, porque no necesitamos saberlo, o sea, yo a veces que, pues bueno, hay cosas que cuento que suenan increíbles, ¿no? Y vaya, pero es algo que se tiene que decir, que tenemos que saber, o sea, por muy increíble que sea, se tiene que conocer. Y por eso es que mucha información se está dando a conocer, y por eso los movimientos de Rusia, de China, y por eso que le están quitando el poder a Estados Unidos, o sea, son cosas que ya estaban planeadas en el futuro. Por eso se dice que el dragón no vino a negociar, o sea, el dragón vino a hacer, y tiene que hacer, ¿por qué? Porque ya pasó, y si no hace lo que tiene que hacer, pues va a pasar otro futuro, a lo mejor donde él no se manifieste. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. Entonces tiene que ser, su postura es inflexible, o sea, tienen que dar los cambios. Entonces este cambio se va a dar sí o sí, pero depende de nosotros, que mientras más conciencia, el cambio va a ser menos traumático. ¿Sí me explico? Mientras más nosotros más inconscientes seamos, puede que nos traiga más sufrimiento, porque va a ser más difícil un cambio. Claro. Yo tengo una duda. Bueno, el misterio es el efecto de séptimo mono, ¿no? El de que empieza de un punto particular algo grande, ¿no? Sí, o sea lo expliqué para que se entienda, digamos, que no te quede la duda más allá de los planos, para que veas la relación entre las dimensiones. Pero sí, o sea, la masa crítica es lo que iba. O sea, te digo, o sea, todos, imagínate la persona más inconsciente que conozcas. Eso, bueno, es que, si digamos que el despertar, o lo que sea, ahorita en este caso, afecta a todos por igual, o sea, también a las personas que son más inconscientes. Es que a eso voy. Haz de cuenta que tú, imagínate a la persona más inconsciente y, no sé, acá tenemos a la más consciente. Este es el techo y este es el piso que tenemos actualmente. Entonces, no sé, yo por ejemplo, punto que esté ahí en medio, ¿no? O abajo, subiendo. ¿Por qué? Porque no está cristalizada la conciencia. Entonces, tu conciencia está subiendo y bajando constantemente. ¿Por qué? Porque depende del inconsciente, que es muy alto, como lo que te dije, que si tú ves la Tierra desde arriba y ves unas cuantas lucecitas y todo lo demás oscuro, es que la conciencia es poquita y la inconsciencia es mucha. Entonces tú puede que seas muy considerado y estudies y todo eso, tú no dejas de estar conectados a los demás, por lo que te decía del universo en el que vives. ¿Sí me explico? O sea, no puedes decir, no, pues ahí quédense con su mundo y yo me voy al mío. Aunque particularmente sí puedes vivir en una realidad casi aparte, muy chida, pero pero finalmente en el mundo sigue habiendo eso, ¿sí me explico? O sea, en general. Entonces no te puedes desprender así como si de los demás. Entonces eso hace que fluctúe. Entonces de repente como que eres más consciente y luego otros días más inconsciente. Y no me refiero a que hagas cosas malas, sino que a lo mejor un día entendiste algo y mañana ya no entiendes nada, o lo que aprendiste hoy lo olvidas mañana, porque estás así. Ahorita estamos subiendo y bajando. O sea, por ejemplo, subimos al consciente, pasan una noticia negativa y otra vez vamos para abajo, y así estamos. Ajá, entonces lo que se va a hacer es que al alcanzar esa masa crítica y ese 33%, digamos que como no se olvide de la imagen. O sea, ese 33%, imagínense que se empieza a mezclar con todo lo demás, con el otro 67%, ¿no? Sí. Se empieza a mezclar, entonces se estabiliza. Entonces pon tú que si el consciente es de 5 y el inconsciente es de 3, por ponerle un número, y digamos que se estabiliza en 5, un ejemplo, el consciente se vuelve el nuevo inconsciente, se vuelve el piso y volvemos otra vez a crecer. Entonces, pues imagínate un mundo que donde los más conscientes que vivan actualmente en la Tierra sea el piso, o sea que todos los demás, o sea, sería pues, al menos muchísimo mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pero es una reacción en cadena. Y eso, pues digo, o sea, como personas, pues dicen, no, es que eso está muy mafufo. Pero digo, si quieren ver en la Wikipedia y vean, o sea, en una reacción nuclear es lo que se necesita, la energía mínima para una reacción en cadena. Entonces la base actual es el inconsciente, que se va a convertir en consciente. Exactamente. El consciente va a ser la siguiente. Exactamente, este sería el nuevo piso y otra vez volvemos a... ¿no? Exactamente, o sea, es un crecimiento, o sea, no se acaba el crecimiento, o sea, no, o sea, no se va a acabar el mundo ni nada de eso, o sea, va a pasar un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo muy importante, pero para toda la especie. Sí. Entonces eso es lo que se está viendo, y hay muchas cosas que seguramente pues les va a generar dudas,
pero la mayoría pues hay respuestas para ello. Y es lo que les decía, miren, la sumatoria de conciencias individuales crea la masa crítica, o sea, la mía, la de ustedes, necesaria para la cristalización. Entonces la cristalización es ya tener un nivel estable, que de ahí no baje. Entonces ya llegando a ese nivel estable, ¡pum!, el centésimo mono. Aunque el centésimo mono lo ponen como una cantidad, ¿se me explicó? O sea, te dicen que al 100. Y como ya les expliqué, no es tanto que sea un número de personas, o sea, no es que de repente llegue el que falta, el centésimo humano, y ya, sino que es en cuanto a energía, o sea, cuando se alcanza esa energía. Y otro ejemplo fácil o como yo lo comprendo, como es actualmente, digamos que hay mucha conciencia, y como les dije, la conciencia es el tiempo vectorial, bueno, es el movimiento vectorial para crear universos. Entonces imaginen un foquito, ¿no? Un foco. Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que la conciencia es como si fuera la energía. Ahorita hay muchísima energía en el mundo, o sea, hay mucha conciencia. Pero ¿qué pasa? Que el foco solo alumbra, digamos, un ejemplo, un 15%, y todo lo demás lo calienta. ¿Y para qué sirve un foco? Pues para iluminar, no para calentar, ¿no? Pues así es como estamos ahorita. Digamos que hay mucha conciencia, pero realmente cristalizado, lo cristalizado para verlos, imagínense que es ese 15 que ilumina. Cuando a lo mejor si el 100% ilumina, o sea, imagínense un foco iluminaría una bodega, un ejemplo, claro, muy tonto, sí, ¿no? sí, sí. Así es como estamos, digamos. Entonces lo que hay que hacer es como que esa energía que se pierde aquí, utilizarla de forma consciente para estabilizar ese porcentaje, y ya llegando a ese nivel se da el salto. Y después, pues aquí está, es lo que les comentaba, un 85% de pérdida energética. O sea, hay mucha conciencia, hay gente que dice, yo sé esto, pero ya ahí se queda, no queda en nada. O sea, lo que vayas ahorita es como el momento de accionar, o sea, es el momento de llevar a cabo eso. O sea, ahorita es cuando, digamos que durante miles de años tuvimos esta presión exterior, o a estos enemigos, o estuvieron en ventaja, pero ahorita ya actualmente se puede decir que está más equilibrado. Por un lado, el poder de Estados Unidos, pues ustedes lo han visto en cuanto a Rusia, o sea, se está equilibrando, pero en cuanto a así personalmente igual, o sea, hay muchas, o sea, hace poco vi una frase que decía que pues ya mucha gente es libre, pero no sabe, o sea, no sé si han visto la imagen del caballo que está amarrado a la silla. Está un caballo amarrado a una silla y no se mueve, porque piensa que está amarrado, pero es una silla de plástico, o sea, exactamente, o sea, es lo que pasa, que digamos que ya somos libres, o realmente, como les dije, en el libre albedrío siempre hemos sido libres. A lo mejor nos ocultaron información, pero a veces también por comodidad, porque dices, bueno, de que siempre te digan qué hacer y te va bien o mal, ¿no? Pues dicen más vale malo conocido, a que seas libre, pero ser responsable. Sí, o sea, sabes que yo hice esto y yo soy responsable. Pero ajá, en cambio de echarle siempre la culpa a los demás, de que Bafomé, de que Botane, de que el gobierno, que esto. O sea, ahorita es el tiempo de empezar a hacer cosas para llevar a cabo esto, porque no hay otra forma. O sea, de hecho, algo que nos comentó Morfeo es que, por ejemplo, digamos que el dragón vino del futuro y está monitoreando todo lo que está pasando. Entonces, digamos que hay ciertas razas que ya quieren intervenir, o sea, ya para que ya se acabe, digamos, todo lo que hace la cábala, ¿no? Los sionistas. Pero si ellos llegan e intervienen ahora, nos va a ir de lujo ahorita, pero puede que en el futuro ya no sea igual y ya no sea como debería de ser. Entonces, al final, lo que se acordó fue que la humanidad tiene que liberarse. O sea, cuando una vez nosotros nos liberemos, ya ellos intervienen y probablemente ahora sí ya se va a liberar todo. Y algo que no les comenté fue que esa realidad que comenzó en 1943, ya ven que les comenté que empezó un experimento que rasgaron. Ese experimento, digamos que empezó el experimento comenzó en 1943, afectó a 1983, creando, digamos, otra realidad. Pero digamos que aquí se creó como un bucle. Incluso hay hasta una película que hizo Hollywood, que se llama, creo que así, El Experimento Filadelfia se llama. Y digamos que esta realidad que se creó, esta realidad, digamos, virtual, acaba en 2015.
O sea, 21 de diciembre de 2015. Pues no, es que eso es algo que a lo mejor me faltó comentar cuando les expliqué del tiempo 1320 y el 1260. Siempre la cábala, algo que tiene la cábala es que todo lo maneja por fechas, pero es por lo mismo para inducir. Sí. Entonces por eso ponen una fecha y toda la gente, por eso baja la conciencia, se puede decir, porque están todos, ¿y por qué la baja? Porque si yo les digo el 21 de diciembre de 2015 van a haber naves y nos todos van a llevar, o sea, exactamente, yo, pues, o sea, es una tontería de mi parte, ¿no? O sea, yo no sé qué va a pasar exactamente, o sea, ni que pase algo, ¿sí me explico? O sea, no, a lo mejor van a estar ese día esperando a ver qué pasa y van a decir, se me engañó ese cuate que estaba ahí en la ponencia. Y no, es por eso, porque si yo estoy esperando que pase algo, no voy a apreciar lo que realmente estoy viviendo. ¿Sí me explico? Y eso crea una desilusión. ¿Y qué hace la desilusión? Que baja la impresión, baja la calidad de todo y yo voy a andar mal. A lo mejor ya hasta soy libre para esa fecha, o ya soy libre hoy. Pero yo estoy esperando esa fecha como el caballo. O sea, yo estoy esperando que me quiten la cuerda cuando lo único que tiene que hacer es moverse. Entonces los mayas o ellos no se baseaban por fechas, se basaban por acontecimientos. O sea, cuando pasen ciertas cosas, ¿qué tiene que pasar? Cuando se cubra esa conciencia. ¿Cuándo va a pasar? No sé, cuando pase. Exactamente, va a pasar cuando pase, cuando se cree el espacio. O sea, no cuando aquí me diga... o sea, y lo vemos muy claro, o sea, como dicen, es que tú a los 30 ya tienes que casarte y tener hijos. O sea, ¿sí me explico? Y ya cuando no lo hacen ya se sienten desdichados. Ajá, cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es cuando tú tienes que ser padre, cuando seas responsable de ti al menos, ¿no? O sea, es una forma muy diferente de concebir todo. Incluso el Día de la Madre, o sea, de que esperamos un día para festejarle y todos los demás años, días. Pues el Día del Amor que lo han ridiculizado y lo han minimizado con el 14 de febrero. Exactamente. Entonces, eso es lo que me faltó mencionar. Entonces, o sea, no se vayan totalmente con una fecha. Aunque lo que sí también hay que decir que el conocimiento de la cábala no es que sea malo o bueno. ¿Sí me explico? O sea, puede ser muy bueno, pero depende de quién lo use. Entonces puede que eso en algún tiempo, de hecho, pues nosotros a veces hablamos de eso, hemos hablado de la cábala y puede que la usemos a nuestro una herramienta, ¿verdad? Ajá. Como en Facebook que tú lo utilizas para esto. Exactamente, todo una herramienta positiva. No hay otros que lo utilizan para sus aberraciones. Exactamente, entonces por eso hablar de una fecha pues no, o sea, para que no. Y es que las expectativas siempre es mala jugada. O sea, cuando ustedes van a un lugar y esperan que pase algo o esperan a ver a alguien y no lo ven y ya no se hace. Y lo que hacen es que no ven lo que sí están recibiendo. O sea, por estar esperando otra cosa. El momento. Exactamente. Y ahí es otra cosa, o sea, nuestra conciencia. Luego, si yo les digo, bueno, si todo existe, el futuro, el pasado, ¿por qué solo recordamos el pasado? Pues por una cosa. Imaginen nuestra conciencia otra vez. Y aquí tenemos dos cargas, la negativa y la positiva. Entonces nuestra conciencia es de 5 dimensiones. Es lo que les comentaba, nosotros estamos en una tercera dimensión, pero percibimos la cuarta. Y podemos percibir cuartas dimensiones. Entonces nosotros en eso, digamos que aquí percibimos alto, largo y ancho. Y podemos, al ser, digamos, nuestra esfera pentadimensional, podemos percibir, digamos, una realidad, una conexión nuestra, una reencarnación al pasado y una al futuro. O podemos recordar 2 al pasado o 2 al futuro, depende cómo o sea, tenemos, digamos, margen de 2. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay como esto, digamos, depende de la energía que rodee nuestra esfera, o sea, nuestro ambiente donde nos desempeñemos, si es negativo, se carga con un elemento negativo. Entonces, si ese elemento negativo siempre está ahí persistente, nuestra esfera está anclada al pasado y siempre estamos recordando lo que hicimos en el pasado y nos atormenta. O sea, yo hubiera hecho esto, no hice esto, ofendí a tal persona, o sea, eso nos mantiene anclados al pasado. Y si, digamos que estamos como anclados en el futuro y tenemos elementos del miedo, pues vamos a estar angustiados de mañana. No, mañana no voy a tener para comer, el 21 de diciembre se va a acabar el mundo, o sea, cosas así. Entonces lo que hay que hacer para, digamos, poder manifestar o poder recordar el pasado y poder recordar el futuro es no tener miedo. O sea, vivir en el presente, como dicen las culturas orientales, el aquí y el ahora, y no tener miedo. Entonces,
aquí digamos que el pasado lo vas a recordar porque te va a servir, o sea, como experiencia. Ah, yo viví esto y ya sé que si meto la mano al comal me voy a quemar, entonces ya no lo hago. Y el futuro igual tú no vas a, tal vez no recuerdes exactamente todo, pero recuerdas lo que tienes que hacer, como las aves cuando tienen que emigrar. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú estás aquí dices, no, yo a lo mejor este trabajo yo ya aquí terminé mi ciclo, no recuerdas exactamente, digo, todo, pero vas a recordar que tomaste esa decisión. Es como un ejemplo, por eso es lo que decía la coherencia. O sea, un ejemplo, esta ponencia, ¿no? Un ejemplo, digo, a lo mejor yo dije, chin, yo tengo las ganas de hacer una ponencia. Y no me acuerdo que yo la hice, pero, o sea, no me acuerdo los detalles demás, y me acuerdo a lo mejor que yo la hice. Entonces decido hacerlo. Pero qué tal si a lo mejor digo, no, me da flojera, mejor me quedo a dormir. No, qué tal si van a decir que estoy loco, o se van a burlar de mí, o muchas cosas que pasan por mi mente, ¿no? Durante el lapso de que decido hacerlo y llevarlo a cabo. ¿Sí me explico? Entonces ahí, o sea, también depende mucho, o sea, que lo lleves a cabo. Así es como, digamos, puedes recordar como que el futuro. O sea, yo tengo la intención de hacer esto la siguiente semana, y que llegue ese día y lo hagas, y ahí ya vas a manifestar una realidad diferente que te puede beneficiar. Y lo pueden ver, o sea, en el pasado, si no analicen o sea, su vida, cuando han tenido alguna decisión y cuáles cosas han cambiado radicalmente su vida sin que a lo mejor no le hubieran tomado la importancia que, pues, no porque vivan obsesionados en eso, ¿no? A lo que me refiero, por ejemplo, no sé si conocieron a tal persona, fueron a una fiesta y conocieron a tal persona, y ya su vida ya es diferente desde ese día, ¿no? Porque esa persona entró a su vida. O decidieron estudiar tal cosa o no estudiar tal cosa, y en ese momento su vida cambió. ¿Sí me explico? O incluso pueden hasta soñar que siguen estudiando tal cosa que ya no estudian, o ven a tal persona que ya no la ven. Las probabilidades, ¿no? Exactamente. Entonces la conciencia también es eso. Y se acuerdan que les enseñaba la cajita de la ecuación de elección, ¿no? Y aquí les dije que había dos y una salida. Entonces aquí es cuando se empiezan a dar cuenta que pues sí está el sí, no, pero están como otras 1000. O sea, todas las que se les ocurran están ahí. O sea, no tiene que ser a fuerza lo que les digan. O sea, al contrario, o sea, como seres humanos tenemos la opción de crear o sea, muchas cosas. Hasta lo que no existe, inventarlo. A lo mejor sí existe, pero me refiero en la realidad. O sea, ya hay una realidad donde ya inventaste. Ajá, pero o sea, me refiero que esa, o sea, de crear otra vez, o de creer que no hay imposibles, que todo lo puedes lograr. O sea, todo lo contrario a lo que creemos, digamos, actualmente como generalidad, ¿no? Que vivimos muy negativos y que decimos, no, es que así es la vida, ya nos vamos a morir y no va a cambiar, ¿no? O sea, el gobierno siempre nos va a robar, o sea, esa actitud así derrotista. Entonces, eso es cambiar todo eso. Entonces, por eso me decías, ¿cómo logro eso? Pues tienes que cambiar todas esas ideas que son implantadas. O sea, muchas veces ni siquiera es que tú hayas elegido ser negativo o pesimista. Ajá, o sea, y de cierta forma sí lo elegiste, pero inconscientemente, porque nadie te obliga a que te estés lamentando todo el tiempo, ¿no? O sea, es una decisión, tú puedes lamentarte o puedes ponerte en las pilas, o sea, pero eso ya es de cada quien. Y al final de cuentas es eso. Y bueno, ya para finalizar, antes de, como les dije, todo esto era para, todo lo que se hizo en este siglo fue con el fin de que evitar que se manifestara el tercer actor en Tunguska en 1908. O sea, el dragón, el futuro, desde el que les hablo, pasó en 1908, en Rusia. En Tunguska está en Rusia, en una estepa. ¿Qué es un bosque o algo así? Era un bosque, y todos eran como 2000 hectáreas, me parece, que se carbonizaron. ¿Han visto las películas de Terminator cuando regresan y que se hacen como una bola? Sí. Pues imaginen eso, pero como 1000 veces más grande. Entonces muchos piensan que es una explosión, que un meteorito, o sea, hay 1000 teorías. Entonces aquí realmente lo que pasó fue que se materializó del futuro el dragón. Nosotros mismos en el futuro. Sí, como tú comentas la película de Terminator. Exactamente. No que John Connor nazca. Sí, y el dragón fue el que le entregó la sabiduría a los orientales.
pero no como la cábala, ¿no? De que ellos saben exactamente cómo manipular la realidad, sino como sabiduría. Por ellos tienen una cultura muy diferente a la occidental, y ellos el dragón no lo ven como algo negativo, ¿no? Como en el occidente, que